Este va a ser un panel muy interesante sobre panorama electoral en América Latina. Tenemos representantes extraordinarios que nos acompañan hoy de una diversidad de países de la región: Chile, Venezuela, México, Bolivia y Cuba. Así es que bienvenidos a todos. La idea va a ser, porque obviamente el tiempo tiene que respetarse, que cada uno presente su visión, ¿no?, de lo que se está viendo en el país, supongo, si ustedes prefieren hablar de su país o del contexto más regional, como ustedes prefieran, porque después va a haber un espacio para preguntas y podemos ir también entrando más en el detalle de la discusión. Entonces, que cada uno empiece y nos atengamos bien al tiempo. Yo los voy a medir aquí. Yo soy chileno, pero de origen alemán, así que voy a ser muy estricto en el tiempo. Unos 8 minutos cada uno, porque estamos un poquito atrasados, y después dejemos espacio para preguntas. ¿Por qué no comenzamos contigo? Que nos des una visión del panorama. Vamos así en orden de ¿qué hace ya? De derecha a izquierda. Aquí. Las elecciones en Cuba, posibles cambios. Es sintomático el hecho que cuando el señor Quiroga Ramírez hablaba en su intervención en el panel anterior, entre los países que mencionaba para las posibles elecciones o las elecciones en el 2018, no hablara de Cuba. Esto da una idea, o puede quizás dar una idea, de lo que representa para el imaginario político de América Latina las elecciones en Cuba. Pero realmente lo que sí está claro es que de hecho hay un cambio sustancial o un cambio a tener en cuenta muy significativo en las elecciones en Cuba en el 2018. Es de hecho un cambio generacional porque van a ser las primeras elecciones que van a ser sin Fidel Castro. Son las elecciones en que el sucesor, Raúl Castro, su hermano, dice que no va a ser más presidente y que se va a retirar junto con la llamada vanguardia histórica de Cuba, que ha gobernado, la élite política que ha gobernado desde 1959 en el país. Todos los cubanos de alguna manera nos preguntamos, los cubanos de a pie, que si en el 2018 hay un nuevo presidente. Ante esta voluntad de Raúl Castro de no seguir, ¿quién será ese nuevo presidente? Para los que nos conocen, porque quizás precisamente por este vacío, este carácter nominativo que existe en el proceso electoral cubano durante casi 6 décadas, ¿cómo ocurre el sistema electoral cubano? Nos planteamos la pregunta de qué se enorgullece el sistema electoral cubano, que sobre todo la izquierda latinoamericana lo plantea como grandes méritos. En primer lugar, es un solo partido que, según ellos, no propone de hecho, ni postula, ni promueve candidatos. Y ni falta que hace, porque todos sabemos que es el Partido Comunista de Cuba, es un partido único, según ellos legal, controla toda la sociedad, todo el año, a través de todas las estructuras, hostigando continuamente a los opositores y posicionando sus piezas desde el barrio hasta el nivel más alto del gobierno. En segundo lugar, ellos se enorgullecen de utilizar a los niños, que son los que custodian las urnas, en vez de los soldados. Y esto, siendo elecciones cosméticas, no hay nada más serio en disputa. Es como especie de un juego donde los niños, desgraciadamente, son usados como un mecanismo de presión de baja intensidad. Brigadas infantiles van de casa en casa, esos niños, recordándole a la gente que no han votado y lo que le puede suceder si no votan. De hecho, el presidente Felipe González hablaba de algo muy sintomático, que es el hecho de que las elecciones a veces están supeditadas por el hecho del hambre, de la sobrevivencia, y un poco que eso pasa en Cuba. A veces no tienes las habitas, si no votas no tienes las habitas, no tienes la comida que te dan por la libreta. Entonces, también se enorgullecen de la existencia de campañas electorales discriminatorias, millonarias, ofensivas, difamatorias y denigrantes, y los candidatos no pueden hacer campañas a su favor. En realidad, no puede existir ninguna campaña real, tampoco ni austeras ni decentes. Ningún candidato puede mostrar opinión que no sea
el apoyo incondicional al poder establecido, no hay alternativas y así se vacía de todo sentido el voto popular. Se vota por cumplir. Existe más del 98,6% de votantes en Cuba, pero eso es una falsa porque es un voto nominativo, es un voto que la gente hace por el miedo que ha implantado no una dictadura, sino un sistema totalitario, y la gente lo hace precisamente para no marcarse, es una palabra cubana que utilizamos, para no salir o para salir de eso, y esto lo confirma además una campaña gubernamental que habla de el voto por todos. En las boletas existe un círculo donde tú pones la cruz y para salir del paso la gente lo que hace es no va a los candidatos, sino va a la cruz porque no conoce ni siquiera quién es el candidato, cuál es la biografía, y esos candidatos, por supuesto, no tienen un proyecto político. ¿Cómo se propone y elige un candidato a la Asamblea Nacional? Pues se requiere ser propuesto como precandidato a diputado por una de las organizaciones de masas del país, legalizada, no una organización alternativa, por una Comisión Nacional de Candidatos que somete la propuesta a la Asamblea de Poder Popular y esta, por el voto favorable de más de la mitad de los delegados presentes, aprueba nominarlo por ese territorio. Es decir, que todo viene desde la cúpula por dedo, marcado, tú eres el que vas a ser el candidato y no otra, tú del Partido Comunista, por supuesto. Las propuestas vienen de arriba, en la práctica imponen al municipio una élite de personajes que a veces nadie ha visto en un lugar, comentaristas deportivos, generales, una misteriosa Comisión Nacional de Candidaturas garantiza, desgraciadamente, el control total. Y dentro de este panorama, yo como feminista voy a tirar un poco rápidamente por la parte de pensar que por qué no una mujer presidenta en Cuba. Bueno, en Cuba, más de la mitad de la población, el 50,20% de la población en Cuba es mujeres, 1% por encima de los hombres. Hay una nota curiosa cuando las elecciones en Estados Unidos, entre los dos candidatos, uno de ellos mujer, Hillary Clinton, y otro un candidato bastante misógino, diríamos, Tania Bruguera, una importante artista plástica, hizo un performance en Cuba que fue bastante reprimido, que decía, postúlate para la presidencia en el 2018 y por la presidencia una mujer. Ella decía, el proyecto interactivo, los cubanos pueden subir sus propios videos hablando sobre las plataformas políticas que montarían de ser candidatos presidenciales. Es un imaginario artístico, pero fue un imaginario que tuvo un impacto bastante en las redes sociales y las personas lo vio como algo muy positivo. La gente debería ser capaz de tener esta fantasía de otro sistema político, decía Tania Bruguera en su entrevista. Decía además, aprovechemos las elecciones del 2018 para cambiar la cultura del miedo, porque esa es la cultura que está imperando en Cuba desde hace casi 60 años. Para cambiar la cultura del yo no puedo, la cultura de la doble moral. Según, no diría solamente de la población del activismo feminista en Cuba, sino también de las propias mujeres, existe en el poder gubernamental una especie que las mujeres hemos llamado de machismo-leninismo. ¿En qué se basa esta idea de machismo-leninismo? Jugando con el término de marxismo-leninismo. Pues la FMC, que es la Organización de Federación de Mujeres Cubanas, que aglutina a casi todas las mujeres a partir de 14 años, fue fundada el 23 de agosto de 1960. En el informe, tempranamente, al primer congreso del partido y de la formación de la FMC, supuestamente una ONG, su presidenta, la que era esposa de Raúl Castro, ya fallecida, Vilma Espín, sostuvo la necesidad de una ruptura definitiva con el feminismo capitalista. ¿Y esto debido a qué? Precisamente por el hecho de que el feminismo capitalista, de todas las ganancias que había logrado en la República, traía una propuesta de democracia que no la podía tener el nuevo sistema, por supuesto. Sí, ha ocurrido algo, que a partir de 2009, dado la convocatoria del propio presidente Raúl Castro, ha habido un incremento de las mujeres de diferentes cargos políticos, pero esto realmente es algo nominativo, porque él decía, no están las mujeres presentes,
pero el hecho de que haya más mujeres que había a principios de la revolución, que había en los años 80 y que hoy 2015 tengamos casi una paridad, se debe precisamente al hecho de que es una política instituida como voluntad política desde arriba, desde la cúpula, pero que a nivel desde abajo no ocurre realmente, y que esas mujeres que están representando aparentemente a las demás mujeres no tienen una perspectiva de género. La otra parte es, ya estamos. La otra parte es, ¿cómo ve esto la oposición? Bueno, la oposición realmente es una oposición, y perdonen quizás si los que no estén de acuerdo, en Cuba, que es una posición que no tiene un apoyo real, un apoyo, diríamos, popular real. Es una posición que está desmembrada, una posición que no se ha unido para lograr desde las urnas tratar de ir abriendo las brechas necesarias para un cambio político en Cuba. Hay un movimiento que representa a Morúa, que está presente aquí, que es otro 18, que ha tratado de incorporar, utilizando las mismas herramientas de elecciones actuales, de incorporar una alternativa política al régimen. Sin embargo, no ha logrado nada de eso, ni ha logrado incluso incorporar a mayoría o al menos una paridad de mujeres. Yo lo que sí creo es que exista cualquier tipo de alternatividad y que ocurra un cambio, que no lo veo posible en el 2018, tempranamente. Sí creo que hay que tener en cuenta el componente femenino. El componente femenino es necesario, pero con una perspectiva real feminista. Para que haya un cambio político real, tiene que tener la incorporación de la mujer, pero la incorporación de la mujer no como un hecho nominativo, sino que realmente esa mujer nos reproduzca las estructuras patriarcales que actualmente en el gobierno actual, y creo que también de alguna manera en las posiciones alternativas de la oposición se están viendo. Entonces creo que la verdadera democracia pasa indiscutiblemente por el cambio también de mentalidad de ese sistema patriarcal que nos han impuesto durante casi 60 años. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por ese resumen tan completo y tan complejo de hacer en tan poco tiempo. Sí, va a haber posibilidades con las preguntas y con otras intervenciones profundizar un poco más las reflexiones. Así que muchas gracias por eso. El minuto, ¿no? Que me extendí. Sí, no hay problema, no hay problema. Vamos a recuperarlo. Mauricio es también un destacado académico, intelectual, europeo, chileno, sueco-chileno en realidad. Y nos va a hablar ahora. ¿Tienes preparado sobre el escenario de Chile o América Latina? El escenario es tuyo, lo que tú quieras aquí compartir con nosotros va a ser muy bien recibido. Gracias. Muchas gracias, Axel. Buenas tardes. Me pidieron que hablara de Argentina y de Chile, el Cono Sur. Tenemos dos elecciones muy importantes. La Argentina dentro de 10 días más o menos, 12 días, el 22 de octubre. Y la chilena el 19 de noviembre, la primera vuelta de la elección presidencial, que además es una elección parlamentaria. Y van a ser elecciones ambas muy importantes. Empiezo con Argentina. Ustedes saben que en Argentina hay, como excepción histórica, un gobierno no peronista presidido por Mauricio Macri, que ganó las elecciones en el año 2015, el 22 de noviembre, y contra un candidato peronista, y ha tratado de provocar un cambio muy profundo en Argentina, que no es un cambio tanto en lo económico o en ese tipo de aspectos, sino en cuanto a la moral y a la estructura de la política del país, que ha estado profundamente dominado por mafias. El peronismo, de hecho, es una gran mafia gobernante que ha usado el poder de una manera absolutamente reñida con cualquier concepto de democracia moderna. Prácticamente el poder es el poder de hacer lo que uno quiera con el poder y de enriquecerse, como por ejemplo la familia que gobernó durante 12 años, la familia de los Kirchner, cuya velocidad de enriquecimiento supera incluso lo que puede prestar un Bugatti o un auto muy rápido, etcétera. Increíble. Lo interesante de esto es que ningún gobierno no peronista en los últimos 90 años ha logrado terminar su mandato. Desde el año 1928, cuando el presidente Alvear le entregó la presidencia a Irigoyen, ningún gobierno que no sea peronista ha logrado terminar.
han terminado antes por golpes de Estado o porque el peronismo ha movilizado masivamente sindicatos y otros grupos con una gran capacidad de ejercer la violencia en la calle y ha terminado derrocando prácticamente al gobierno, como pasó con el gobierno de Alfonsín, por ejemplo, hace no mucho, que tuvo que entregar el poder 6 meses antes. Bueno, el cambio que ha tratado de iniciar Mauricio Macri es no solamente una corrección moral, que ha sido tremendamente difícil. O sea, lo que es limpiar las mafias policiales, políticas en Argentina es algo tremendo, porque son mafias de décadas, son sistemas profundamente metidos incluso en la cultura argentina, donde se celebra incluso la pillería o la viveza. La viveza criolla es una especie de valor que hay lamentablemente en Argentina, o sea, tratar de engañar a quien se pueda, y así se han hecho todos pobres en Argentina engañándose tanto tiempo. En todo caso, lo que todo indica es que el gobierno de Macri o sus aliados van a ganar la elección del 22 de octubre, o sea, en 12 días más, y sería primera vez que una de estas elecciones de medio término es ganada por el gobierno no peronista, lo que indica probablemente que tengamos en Argentina una continuación de este tipo de gobierno. Sería algo realmente histórico. Entre las cosas que hablan, y además la economía no ha sido favorable. Macri ha tenido un año y medio muy difícil económicamente, lo que normalmente llevaría a perder la elección. Sin embargo, al parecer el pueblo argentino, al menos una mayoría, ha entendido que lo primero que hay que corregir es un problema moral en el país, un problema de mafias políticas, lo cual es extraordinario realmente. Tiene además Cambiemos se llama la coalición de Mauricio Macri, que está fundada por 6 partidos o movimientos, tiene 2 dirigentes extraordinarias, no es una sola persona, no es un gobierno de personalismo, sino que hay 2 dirigentes que no olviden sus nombres si quieren ver algo de Argentina en el futuro, que son 2 mujeres, una que se llama Elisa Carrió, que va a arrasar en la ciudad de Buenos Aires, probablemente saque el 60% de los votos, y todavía más importante, María Eugenia Vidal, que contra todo lo que se creía, ganó el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que es una enorme provincia. La verdad que todo se juega en la provincia de Buenos Aires, que tiene 10 millones de personas en el conurbato de Buenos Aires, más un interior enorme, llega hasta Mar del Plata, en fin, es una provincia enorme. Bueno, ella, y ese ha sido el bastión de la corrupción peronista, ella derrotó al peronismo y se ha transformado en la política más apreciada en Argentina, incluso más que el presidente, lo que es un nuevo tipo de desarrollo. Por lo tanto, en Argentina tenemos muy, muy buenas noticias realmente, un cambio histórico. En Chile tenemos también buenas noticias. Todo indica que el próximo presidente de Chile se va a llamar Sebastián Piñera, un hombre de la centroderecha que gobernó hace unos 3, 4 años atrás y que hoy día enfrenta a una izquierda muy, muy dividida en realidad. Hay 6 candidatos de izquierda de una u otra manera. Hoy día las encuestas le dan un 44% a Piñera más o menos y al principal rival de la izquierda le dan un 23%. Y todo pronóstico para la segunda vuelta, que va a ser el 17 de diciembre, indica que Piñera va a ganar con bastante margen. Esto viene después de un gobierno que es el actual, de Michelle Bachelet, socialista, que llegó al gobierno con una popularidad extraordinaria. La verdad es que pocos políticos han sido tan queridos en Chile como fue Michelle Bachelet. Sin embargo, a poco andar, la aprobación de Michelle Bachelet se derrumbó y nunca hemos tenido, desde que se restauró la democracia, el año 90, un gobierno más repudiado por la gente que el gobierno de Michelle Bachelet. Realmente han sido unas cifras de reprobación que pensábamos que no eran posibles, donde prácticamente 68-70% ha dicho que es un mal gobierno y apenas, incluso en una encuesta, apenas el 15%, una de las principales encuestas de Chile, le daba la aprobación al gobierno. ¿Por qué se produce esto, un cambio tan dramático de la persona más querida, que tenía una aprobación de un 70%, terminó su gobierno, porque ella gobernó también hace unos 7 años, con una aprobación de más del 80%, o sea, realmente algo extraordinario. Yo creo que ahí hay un problema interesante porque Michelle Bachelet, por primera vez desde la restauración de la democracia,
plantea una ruptura de modelo en Chile. Los gobiernos democráticos habían sido muy continuistas, habían mantenido la economía reformada por la dictadura, una economía abierta de mercado, más democracia y políticas sociales, eso había sido. Y eso le dio unos éxitos a Chile extraordinarios. Hemos tenido el mejor Chile de su historia de lejos. Y sin embargo, Michelle Bachelet, probablemente muy influenciada por los movimientos estudiantiles del año 2011, propone un programa bastante rupturista, con reformas bastante radicales para lo que es el caso chileno. Estas reformas fueron repudiadas inmediatamente por la gente, a pesar de que la gente votó por Michelle Bachelet y estas reformas estaban en su programa. Sin embargo, cuando la gente empezó a ver que era de verdad, vino un repudio tremendamente importante. Además, se produjeron hechos que afectaron la imagen, la moralidad de la presidenta. No hechos directamente relacionados con ella, sino con su hijo y con su nuera. Lo cual, cuando tú tienes una enorme popularidad basada en la imagen de una especie de madre protectora, pura y perfecta, si encuentras un defecto moral muy importante en la cercanía tuya, como fue el caso de su hijo, que es una persona, bueno, es un escándalo realmente lo que su hijo y su nuera han hecho, compras de terrenos, en fin, todo lo que ustedes quieran ver. Ese golpe a su imagen, a la imagen de Michelle Bachelet, fue tremendamente importante. Porque tú, si entras con la imagen de la pureza, basta un pequeño defecto a veces para que se rompa completamente. Por lo tanto, hoy tenemos una elección, lo que fundamentalmente Piñera plantea es volver al modelo de crecimiento que le dio tan buen resultado a Chile durante 20 o 24 años, con pequeños ajustes, pero es un gobierno de continuidad de ese periodo de la historia de Chile y cerrar el paréntesis que ha significado este mal gobierno según la gente de la presidenta Bachelet y seguir por el camino que llevó a Chile a ser la estrella de América Latina. Y el país que todos querían imitar, el país que tiene el más alto PIB per cápita, el país que todos dicen el más desarrollado de América Latina. Así que el Cono Sur, buenas noticias, Axel. Y la hora también. Sí, perfecto, ¿no? Perfecto. Estamos muy bien de tiempo. Gracias por ese análisis, además tan completo, también en muy poco tiempo, y que da esperanza, porque no es común siempre tener buenas noticias en América Latina, menos aún en Argentina. Así que esto es un aliciente para los que estamos en la línea de defender la democracia y la libertad. Miriam, tú eres una experta en la región, con poca gente. ¿Cómo lo ves tú lo que está pasando de cara a todas estas elecciones que vienen? Tenemos también en México elecciones, tenemos un presidente Morales que seguramente José va a hablar después sobre lo que está pasando ahí. ¿Cómo ves tú el escenario en América Latina? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Hay señales para los dos lados? ¿Cuál es tu análisis? Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, brevemente, porque me habían dicho que tenía que hablar sobre Venezuela, pero... Aquí el moderador se toma la... te doy un minutito más, y porque Venezuela claramente es lo que está ardiendo hoy día, sí. ¿Está prendido? Sí. Ah, ok. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar acá y muchas gracias a los organizadores del panel por llevarlo a cabo y por incluirme. Bueno, creo que un tema importantísimo para la región es la profusión de elecciones que vienen en este año 2017 y en el 2018, es decir, y además países importantísimos, aparte de lo que ya nos han presentado, elecciones en Brasil, elecciones en México, elecciones en Paraguay, elecciones en Honduras, es decir, en Venezuela eventualmente, en Colombia, es decir, realmente, no sé, quizá el 80% de la población en América Latina va a pasar por procesos electorales entre el 2017 y el 2018. Es impresionante, ¿no? Ese ciclo electoral tan intenso con el que nos vamos a enfrentar. Como se dijo en la mañana en una de las sesiones donde habló el secretario general Almagro, como región América Latina pues tiene logros democráticos muy importantes, obviamente sobresalen como, digamos, retrocesos o exabruptos desde el punto de vista histórico, el caso de Cuba y el caso de Venezuela, por encontrarse en América Latina pues dos expresiones clarísimas de dictadura. Sin embargo, en el resto de la región, pues la elección se ha consolidado como el mecanismo fundamental de acceso al poder, de permanencia al poder y de sustitución y renovación del poder. Yo creo que eso obviamente es una buena noticia. La calidad de las elecciones varía dependiendo de los países, pero yo diría que en general la calidad de las elecciones obviamente no hay elecciones
democráticas en Cuba, la calidad de las elecciones en Venezuela ha decaído significativamente, pero podríamos decir que en el resto de la región el mecanismo electoral se ha consolidado, es eficiente, es sólido, y prueba de ello además es que ha habido en varios países de la región elecciones que se han ganado o perdido por fracciones, 6.000 votos en 60.000 en El Salvador, 1 punto y pico % en México, digamos, votaciones en Perú 1%, es decir, votaciones con diferencias mínimas donde el perdedor ha reconocido pues al ganador apenas con una fracción de diferencia. En algunos casos ha habido recuento de votos y bueno, las instituciones electorales han podido manejar en situaciones muy tensas, de modo que yo diría que el mecanismo electoral se ha consolidado y está funcionando adecuadamente. Debía haber mencionado también como anomalía el caso de Nicaragua, donde ya sabemos que ha habido fraude electoral. Hay intentos pues, de mejorar ese sistema, pero la verdad que en ese caso creo que no hay buenas noticias. No creo que las elecciones venideras en Nicaragua se conduzcan de manera transparente, competitiva, equitativa. De modo que, bueno, como comentario general, creo que eso es muy interesante. Sobre el resultado de estas elecciones, yo diría que quizá estas elecciones van a estar muy influidas por ya cambios en el ciclo, es decir, vimos en las elecciones pasadas que muchos de los que estaban en el poder repitieron en el poder, es decir, esa corriente de reelección que se estableció en la región, tanto por el cambio de las reglas electorales como por bueno, el acceso pues, de quienes estaban en el poder a repeticiones, probablemente haya cambios significativos ahí, entre otras cosas porque las condiciones económicas en la región han cambiado, el fin del commodity, el llamado commodity boom, donde digamos, las poblaciones están menos contentas, están más incómodas, desagradadas con sus respectivos gobiernos y probablemente elegirán gobiernos alternativos a los partidos o a quienes ocupan el poder en el momento. Pero creo que la buena noticia para la mayor parte de la región es que las elecciones son el mecanismo de acceso, sustitución, renovación del poder, las instituciones electorales son confiables y las poblaciones ven en el mecanismo electoral la vía para canalizar su descontento y expresar su preferencia. Digamos, sería mi comentario sobre... ¿Y Venezuela qué más nos puedes contar más? Yo creo que el caso de Venezuela es realmente fascinante, ¿no? Porque sistemáticamente muchos se preguntan, ¿por qué la oposición va a las elecciones? ¿Por qué el gobierno convoca elecciones? Siendo que se trata de un orden totalmente degradado desde el punto de vista institucional y donde las elecciones son, digamos, uno de los aspectos en los cuales esa degradación se ha expresado de manera más sistemática, contundente y evidente, ¿no? Yo voy a tratar de argumentar sobre todo del lado de la oposición, ¿no? De la oposición democrática, por qué las elecciones son el mecanismo favorito y podemos hablar también del lado del gobierno, ¿no? Como sabemos, cuando se instala Chávez en el poder, Venezuela entra en un proceso de cambio de régimen para pasar a ser de una democracia representativa a ser un régimen que, digamos, que la literatura califica como un régimen autoritario electoral, es decir, un régimen de carácter híbrido donde hay instituciones democráticas, pero también estas coexisten con mecanismos e instituciones autoritarias y hay un intento desde el gobierno de desarmar, desestructurar todos estos mecanismos democráticos. En este modelo las elecciones tuvieron un papel muy importante, por un lado para el régimen, para legitimarse y para generar una nueva clase política que es la que el chavismo instaló en el poder, y para la oposición significó el mecanismo de defensa del espacio electoral y de expansión del espacio electoral. Es decir, la comprensión de las elecciones en ese híbrido fue muy difícil y fue muy difícil comprender la naturaleza de ese híbrido, porque Venezuela, la experiencia democrática previa era de democracia representativa, no de este híbrido. Y a la oposición le costó entender de qué se trataba este mecanismo y la oposición transitó distintas vías, inclusive la abstención electoral, intentos de golpe,
huelgas, hasta que yo diría a partir del 2006 con toda claridad se instaló la vía electoral como la vía preferida, la vía constitucional, institucional, democrática, aceptada a plenitud. Yo diría que incluso desde los 2004 con la participación en el referendo revocatorio, pero vamos a decir, después en el 2005 la oposición se abstuvo en las elecciones parlamentarias, lo cual fue, digamos, una contradicción con la vía electoral, y a partir del 2006 con toda consistencia, digamos, la plataforma política de la oposición transitó y fortaleció y siguió la vía electoral, y esa es la que ha seguido desde aquel momento y la que ha permitido expandir a la oposición, generar oposición, digamos, desde el punto de vista institucional, aglutinar a la población y mantener como vía, vamos a decir, preferida desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista principista y desde el punto de vista táctico a las elecciones. Y voy a analizar los tres planos rápidamente, ¿no? En el plano principista, la elección, la votación, la democracia está directamente asociada con las elecciones, y mantener ese mecanismo como el mecanismo fundamental de solución de tensiones, de tramitación de diferencias, de acceso al poder y sustitución del poder por el compromiso con la democracia. Desde el punto de vista estratégico, es también el mecanismo que ha permitido articular a los distintos factores de la oposición, aglutinar a esos factores más allá del plano estrictamente electoral, organizar a la población y acceder a espacios de poder, obviamente, ¿no? Es decir, gobernaciones, alcaldías, diputaciones, etc. Y desde el punto de vista táctico, pues también, digamos, en las distintas coyunturas, donde se abre el debate, cuáles son las distintas opciones, qué es lo que podemos hacer. La vía electoral ha sido una vía fundamental. En la medida que el orden democrático venezolano ha ido transitando del autoritarismo competitivo a el modelo dictatorial, y diríamos que ese es el momento en que nos encontramos, se replantean, pues por supuesto, nuevamente todas esas dimensiones y los dilemas que tiene la oposición frente a cada momento electoral. Y además se tiene con mucha claridad que la vía electoral tiene que estar combinada con otras vías, la vía de la movilización popular, la vía de la exploración de mecanismos de negociación, la vía de articulación con la comunidad internacional, de modo que a diferencia de una democracia normal como es la chilena, como es la argentina, donde la oposición no tiene que estarse planteando cómo articulamos el proceso electoral con otras dimensiones y cómo vinculamos a la comunidad internacional, en el caso venezolano, progresivamente, en la medida que se fue deteriorando el proceso democrático, pues esas otras articulaciones aparecían a veces como excluyentes, o se planteaban pues, o por visiones tácticas o estratégicas distintas como vías excluyentes, en otros casos como inclusivas. Yo diría que hoy en día en la oposición prevalece el criterio de la inclusión de diversas dimensiones, la vía electoral, la vía de la movilización social, la vía de la conexión con la comunidad internacional y la vía de la exploración de las negociaciones como mecanismo complejo, vamos a decir, como estrategia compleja para producir lo que es normal en un régimen democrático, que es la sustitución del poder. En este caso, la sustitución del poder en Venezuela, a mi juicio, requiere como mecanismo necesario las elecciones, pero no es suficiente. En una democracia es un mecanismo necesario y suficiente, en un régimen de esta naturaleza es un mecanismo necesario, pero insuficiente. Y en ese sentido, ya supongo que para terminar, las elecciones que van a tener lugar este domingo son muy importantes. Y ha habido mucha controversia acerca de si se participa o no se participa, de si la oposición legitima o no legitima el régimen. Esta participación en estas elecciones no es más que un mecanismo, no es más que una expresión de consistencia de la oposición venezolana con su compromiso con la vía electoral, democrática, institucional, a seguir apostando a la vía electoral y en este caso apostar a la vía electoral como mecanismo de protesta y de expresión del rechazo al cercenamiento de la propia vía electoral y todo lo demás pues, que ya se discutió anteriormente. Es decir, es una continuidad en esa
digamos, en esa disposición tanto principista como estratégica como táctica de transitar la vía electoral como el mecanismo más adecuado, más masivo, porque de una población de 30 millones, 20 millones están inscritos en el registro electoral. De modo que la elección de este domingo es muy importante como ratificación del carácter mayoritario de la población y de su vocación claramente democrática y de la elección de las elecciones como el mecanismo para expresar las diferencias, canalizar el conflicto y establecer la voluntad popular de manera muy clara. Muchas gracias, Miriam, también un análisis bien completo, un gran poder de síntesis, y bueno, vamos a entrar después más en detalle en lo que significa esa combinación entre democracia como concepto que es necesario pero no suficiente. Algunos tienen tesis un poco más o bastante radicales sobre lo que hace falta en Venezuela, lo podemos discutir después, pero ahora vamos a conversar con José Manuel que nos va a hablar probablemente de si hay o no esperanza en Bolivia, de que Evo Morales efectivamente deje el poder o no lo deje. ¿Cómo está la situación allá? ¿Es creíble las fuerzas democráticas que dicen no, que el tiempo de Morales llegó o no? Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por escucharme. Gracias, Axel. Gracias a todos los panelistas. A ver, no solo en Nicaragua o en Cuba serían los países donde realmente se está perdiendo la esperanza y se está viviendo esta suerte de retroceso democrático, a pesar de que, por ejemplo, Nicaragua sí tiene elecciones, digamos, manipuladas, pero las tiene. En Bolivia está pasando exactamente lo mismo, ¿no? Pero la manipulación no viene desde un tema de aceptar o no los resultados de la elección, sino de lo que les voy a contar a continuación. Bueno, el último proceso electivo que hemos tenido en Bolivia se ha celebrado el 21 de febrero del año 2016. Todos los bolivianos hemos decidido en esa fiesta electoral si queríamos que el presidente Evo Morales se pueda reelegir y el vicepresidente Álvaro García Linera se podrían repostular para una cuarta y una quinta vez consecutivas, ¿no? Si bien la victoria en las urnas fue por la opción no, contundentemente, el no a la reelección fue absolutamente clara con un 51.30% por esta opción. El fraude o la manipulación no se dio en ese mismo momento, ¿no? No se dio con los métodos y las tácticas tradicionales. De hecho, el fraude, si se le podría poner un nombre, se dio bastante después, un año y medio después de haber sido celebrado este proceso referendario, esta consulta popular. Y, a ver, me explico. El procedimiento antidemocrático ha venido a partir del desconocimiento de los resultados, ¿no? Por parte del gobierno del movimiento al socialismo. ¿Cómo? Hace unas semanas atrás, hace muy poco, un grupo de la bancada parlamentaria del movimiento al socialismo decidió interponer un recurso de inaplicabilidad del artículo 168 de la Constitución Política del Estado, ¿no? La misma que le impedía la reelección al presidente Morales, la misma que estaba en disputa en ese proceso referendario del 21 de febrero, ¿no? Y lo que está buscando es que el Tribunal Constitucional sentencie la inconstitucionalidad de ese artículo, ¿no? Para poder repostularse a pesar de los resultados del 21 de febrero. Y bueno, lo que está alegando básicamente es que, amparado en el artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica, de los derechos civiles y políticos, se le estaría violando, en su entender, un derecho humano, un derecho ciudadano, un derecho político al presidente Morales por no tener la chance de poder reelegirse él y todas las autoridades las veces que vea conveniente, ¿no? A ver, lo que es verdaderamente perverso, yo encuentro, de toda esta estratagema es justamente el hecho de
endulzar el discurso en función a los derechos humanos, ¿no? Cuando esto es un tema de carácter absolutamente procedimental de una democracia, ¿no? No tiene nada que ver con los derechos humanos, los derechos civiles o los derechos políticos. De hecho, el Pacto de San José de Costa Rica y ese artículo en particular, su espíritu, el espíritu de esa norma era para justamente que todos los ciudadanos tengan derecho a participar y no para que una autoridad se enquiste y se anquilose en el poder político, ¿no? Ese derecho estaba en favor de los ciudadanos, no de la burocracia y los mandatarios y las autoridades en funciones de gobierno, ¿no? Pero la ha interpretado obviamente a conveniencia para poder intentar sacar adelante esta triquiñuela legal, o como diría el doctor Carlos Alarcón, un abogado constitucionalista boliviano muy bueno, esta aberración jurídica que se ha inventado el presidente Morales, ¿no? Obviamente, Morales argumenta también que hay jurisprudencia alrededor de esta estrategia que tiene para poder reelegirse, ¿no? Y lo que ha esgrimido ha sido que el expresidente de Costa Rica, el señor Oscar Arias, habría hecho una maniobra similar, que hizo la pregunta a su Tribunal Constitucional para ver si se podía reelegir una vez más. Pero hay pues una diferencia muy grande entre un caso y el otro. Y es porque en Costa Rica Oscar Arias esperó un periodo para poder repostularse. Esperó un periodo. La segunda diferencia también radica en que él nunca pidió reelección indefinida. Evo Morales sí está pidiendo reelección indefinida, ¿no? Y la tercera es que en Costa Rica existía expresamente un vacío legal, un vacío jurídico en cuanto a su constitución sobre el tema reeleccionista, ¿no? Entonces permitía, digamos, llevarlo a una interpretación constitucional que llenara ese vacío legal en Costa Rica. En Bolivia es completamente distinto. En el caso boliviano se encuentra Morales en este momento en expresa violación y absoluta de la Constitución, del Código Electoral y de la norma, ¿no? Porque la expresión máxima finalmente de la voluntad del popular, así lo dice nuestra Constitución, radica en el voto y en las urnas, ¿no? Esa es la decisión máxima y es la sentencia final, ¿no? Y está violando obviamente un principio del derecho que te dice básicamente que cuando ya una cosa ya está juzgada, cuando algo ya está juzgado no se puede juzgar dos veces. Y la sentencia en esa ocasión ha sido el voto del ciudadano, la voluntad popular, ¿no? Y obviamente está pasando por encima de aquello. Además que Morales ya había violado la Constitución antes, ojo, porque está en su tercer periodo, cuando la Constitución dice que solo te puedes reelegir por una vez consecutiva, ¿no? Y eso lo logró su tercera postulación y su tercera gestión, argumentando que a partir de la entrada en vigencia de la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional, todo partía de cero. Es decir, estamos viviendo en un nuevo país, entonces todo tenía que empezar de nuevo, ¿no? Entonces, en ese entendido, como estamos viviendo en un nuevo país, ya no la República, sino el Estado Plurinacional, los dos anteriores mandatos no contaban, ¿no? Muy a pesar que hay una disposición transitoria de la nueva Constitución que impide justamente eso, ¿no? Y que justamente decía que todas las elecciones sí contaban, ¿no? Todas las elecciones previas a la aprobación de la nueva Constitución, ¿no? Entonces, claro, el Tribunal Constitucional, como el día de hoy, está absolutamente controlado por el gobierno, por el Ejecutivo. Y claro, hace una semana exactamente el Tribunal Constitucional aprobó revisar este caso presentado por el gobierno y tiene 45 días por conducto regular para dar una respuesta, con derecho a una prórroga de unos cuantos días. Si el Tribunal Constitucional con esto finalmente falla a favor del gobierno, estaría habilitando a Morales para que prácticamente cruce el último umbral democrático que le queda a Bolivia, para entrar directamente en rumbo
irrestrictamente autoritario, ¿no? Es decir, se acabaría el más mínimo procedimental de lo que es una democracia en Bolivia, que es respetar el derecho de que un resultado electoral sea aplicado como manda la Constitución, la ley, las normas electorales, ¿no? De hecho, el único precedente que hay de un fenómeno igual al boliviano no ha sido Óscar Arias, ha sido Hugo Chávez. ¿Por qué? Porque Hugo Chávez en 2007 se fue a una elección para poder aprobar su reelección indefinida y perdió gracias al movimiento estudiantil de ese momento, ¿no? Y de todas maneras en el año 2009 impulsó otra nueva consulta popular, a pesar de que ya era cosa juzgada, ya era cosa que no se podía juzgar dos veces por la sentencia que es el voto, y presionó para que salga su reelección indefinida, ¿no? En ese momento eran varias reformas, el año 2007, el 2009, Chávez se fue solo por refrendar ese artículo en particular. Entonces, eso que quede claro, el único precedente antes de Morales que haya hecho algo similar en nuestra región ha sido justamente Hugo Chávez Frías, ¿no? Hay ejemplos como Honduras, ¿no? Que han hecho una maniobra, Juan Orlando Hernández hizo una maniobra similar, pero yo creo que el que está más cercano al panorama boliviano en este entendido es obviamente Venezuela del año 2007-2009. Ecuador también se la jugó con la reelección indefinida, con el tema de que, claro, habían aprobado una nueva constitución, entonces de esa manera también se inspiró un poco Morales para hacer algo similar, pero recordemos que en este momento no está Rafael Correa en el poder, está Lenín Moreno. Entonces, esa es una gran diferencia. Gracias. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a hacer una segunda ronda, pero más breve, de 2 minutos, y después abrimos espacio a preguntas para que tengamos, los veo muy ansiosos al público que quiere hacer preguntas y nos va a quedar media hora, un poquito menos para hacer preguntas. Yo te quería preguntar a ti, si quieres tomas ese punto o alguno que tú prefieras, pero obviamente todos sabemos que las elecciones democráticas reales en Cuba en este minuto son una ficción, no van a existir. ¿Qué es lo que sería necesario realmente, tal vez a nivel de comunidad internacional, lo que se te ocurra a ti, para que haya una presión o haya un cambio en ese sentido, de que de verdad en algún minuto haya elecciones democráticas transparentes en Cuba, o vamos a tener que vivir con este sistema 50 años más? Espero que no sea así. Bueno, tengo muchas ideas acerca de ello. Como persona de a pie que soy, unida a la gente de a pie, te puedo decir que, en primer lugar, el hecho de que no exista una oposición articulada, coherente, que no exista una unión en esa oposición de forma ya ni siquiera estratégica, táctica, sino ni siquiera estratégica, está realmente impidiendo que pueda existir un verdadero cambio. Yo sé que es difícil lograrlo con un país en el que no existe ningún tipo de democracia, porque todos estos países que ustedes han mencionado, fíjense, Bolivia, aún la propia Venezuela, Ecuador, Nicaragua, jamás tienen comparación con lo que ocurre en Cuba. En Cuba es un sistema totalitario donde todo ha sido secuestrado hace mucho tiempo y se ha impuesto una construcción, o se ha construido una mentalidad del miedo en la población que impide cualquier cambio. Los jóvenes, ¿qué quieren? Los jóvenes, por ejemplo, lo que quieren es salir del país, y la mayoría de las personas lo que quieren es resolver su problema del día a día, de la sobrevivencia, porque pesa más tener el pan en la mesa que pensar en el mañana, en lo que pueda ser el futuro, porque desgraciadamente la educación ideologizada ha provocado eso, precisamente, más todos los mecanismos de poder que ustedes conocen. Lo cierto es que aún pienso que se puede hacer mucho con esa oposición que existe si lograra articularse y lograra tener una coherencia y lograra
estar más cerca de la población. Quiero decirle que hay personas dentro de la oposición maravillosas que están haciendo cosas muy unidas, pero veo que entre ellos existen muchas diferencias, no existe una línea estratégica y eso se beneficia, el régimen se beneficia con eso. Eso en primer lugar, desde adentro. Unirse y tratar de unirse al pueblo, esa oposición tiene que acercarse con sus proyectos al pueblo ese que está padeciendo hambre, está padeciendo una cuestión de sobrevivencia, en primer lugar. En segundo lugar, yo pienso que el régimen cubano tiene dos cosas a su favor que lo ayudan a perpetuarse. En primer lugar es el apoyo internacional que tiene increíblemente en la izquierda, en toda la izquierda latinoamericana. Aún yo he visitado algunos países de América y me dicen, ay, qué rico, tú eres el país de Fidel, eres el país de los Castro. Es decir, existe un desconocimiento, yo no sé qué pasa, que la izquierda latinoamericana y no la izquierda incluso, del centro también, apoyan de alguna manera lo que está ocurriendo en Cuba y la ven aún a 60 años con todo lo que ha pasado, todo lo que se conoce como una especie de paradigma. Eso es uno. Dos, la Unión Europea está apoyando de alguna manera a Cuba. Existe un cambio en la posición común, de hecho, pensando de que había habido unos ciertos, digamos, de una cierta apertura a raíz de todas estas negociaciones y de la liberación de los presos políticos, etcétera. Y tres, pienso que la existencia del bloqueo económico le hace también mucho beneficio al régimen. ¿Por qué? Porque es una justificación, el estar siempre Cuba en estado de sitio por la existencia de un embargo, llámese como quiera, un embargo, un bloqueo económico, le permite al régimen tener justificación para perpetuarse, porque existen otras cosas que hay que alimentarse. Y unido a esto, desgraciadamente, el hecho geográfico de que seamos una isla y que nos ataquen toda una serie de cosas climáticas también, porque también vive la población constantemente. La gente no tiene ahora mismo que pensar, después que pasó Irma y arrasó con toda Cuba, de tiempo de pensar en las elecciones que vienen. La gente está pensando en qué se lleva mañana a la boca. Todo eso conjuntamente hace imposible que ocurra un cambio real, pero que ya te digo, si se empieza a trabajar desde abajo con esa articulación de la oposición, podemos lograr mucho y tengamos un apoyo internacional mucho más fuerte. Excelente, muchas gracias. Mauricio, si uno mira el escenario que tú planteaste, Macri, supongamos, le va bien ahora, sigue en el gobierno después, se reelige él o alguien de Vidal o la persona que sea sensata, digámoslo así. En Chile, Sebastián Piñera, tendríamos a Macri, a Piñera, a Kuczynski, vamos a ver qué pasa en Brasil, pero podría haber alguien también razonable. Y así, en distintas partes, si es que Morales efectivamente se fuera y llegara a otra persona, cambia rápidamente el escenario en América Latina. Pero pongámonos en el escenario distinto, que también no es imposible. Supongamos que gana Guillermo en Chile. Supongamos que, ni la vea Sánchez ni Dios quiera, pero gana Guillermo, por ejemplo. Supongamos que vuelve el kirchnerismo o el peronismo en su versión más dura en Argentina. Supongamos que López Obrador gana en México. Supongamos que Gustavo Petro gana en Colombia. O sea, pueden ser improbables. Yo no estoy diciendo que sea probable, pero eso sería un escenario de terror, realmente. A mí me parece, tal vez tenemos posiciones un poco matizadas en eso. ¿Por qué América Latina es así? ¿Por qué nos pasa que si sale uno de un lado, bueno, todo bien, si sale otro lado, casi todo el mundo está pensando que se tiene que ir del país? Es una cosa bien angustiosa. Y Chile se juega ahora, tú lo dijiste bien, un momento decisivo, si seguir con su camino de prosperidad o retroceder, básicamente, que ha sido el legado o el antilegado del gobierno que hemos tenido, un país que era un emblema en América Latina. Bueno, eso nos lleva a ver un poco más a fondo las cosas. Nos hemos quedado en el nivel electoral, que siempre es un poco superficial, expresa cosas mucho más profundas. Y uno podría preguntarse por qué en América Latina hemos tenido 250 constituciones, más de 350 golpes de Estado exitosos, si contamos los intentones son innombrables. ¿Por qué ha sido una región tan poco democrática, tan poco liberal, tan poco respetuosa de los derechos fundamentales, tan adicta a los cambios violentos y a la refundación del país? Cuando yo hablo de 250 constituciones, hablo de 250 intentos de algún caudillo de decir, y ahora partimos para construir bla, 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 bla. Todo lo que se hace en América Latina
a cada rato o se ha hecho a cada rato. Entonces tenemos ahí que cuando en Estados Unidos ha habido una sola constitución y nunca ha habido un golpe de Estado, después de todo no están tan lejos, ¿no? ¿A quién le atribuimos todo esto? Bueno, yo creo que en América Latina lo que tenemos fundamentalmente es una región profundamente dividida por las desigualdades terribles que han habido. Hay demasiada gente que no ha sido considerada, que no ha sido vista, que no ha tenido la oportunidad de desarrollarse como un ser humano. Yo creo que debe tener la oportunidad. O sea, tenemos un piso, es como la Ciudad de México, en las partes aquellas que se caen, un piso que es muy débil, que apenas tiembla en la superficie, se mueve mucho porque es débil la base de América Latina. Yo creo que ahí, y una cosa que Almagro, por ejemplo, subraya muchísimo y muchos otros, y mientras no solucionemos de fondo el problema de las grandes desigualdades, no las normales, no las que podemos, no las productos del talento o de la diversidad humana, que están muy bien y ojalá que existan, sino aquellas que provienen de que muchos no tienen condiciones para realizar lo que pueden ser. Porque cuando llegamos a los coeficientes de Gini que tiene América Latina, sobre el 50 por 0,5, por ejemplo, únicos en el mundo realmente como región, tenemos que ver que ahí existe una falta de posibilidades básicas para muchos, que excede de lejos lo que es la natural diversidad del ser humano, que está excelentemente bien que exista. Por lo tanto, en el fondo, América Latina nunca va a estar segura mientras subsista esa base tectónica tan quebradiza, tan deteriorada, tan irregular como es. Así que bueno, y eso para que se solucione va a tomar mucho tiempo, pero creo que Chile es el país que está más cerca de solucionarlo. Argentina podría dar unos buenos pasos porque Argentina tiene un nivel y un potencial además extraordinario, pero creo que el resto de la región le va a costar muchísimo. Uno ve que ya a veces el problema de América Latina no es político, simplemente es la delincuencia, es la destrucción del Estado de Derecho. Uno ve México, América Central, las narcoguerrillas, etcétera. O sea, tenemos un nivel de deterioro institucional, más todo este problema de desigualdades, que hace que el panorama sea muy incierto en el largo plazo. Gracias, Mauricio. Claro, y con élites que muchas veces no dan el ancho, que son corruptas, que las instituciones extractivas famosas de Acemoglu y Robinson, que viene desde los orígenes de la colonia prácticamente, es una estructura muy injusta y en muchos lados heredada, y muchos ricos se hacen ricos por acuerdos con los gobiernos y así, más que por competencia en el mercado, y la plata para el gasto social muchas veces en vez de invertirse bien se gasta mal o se roba. Es un problema que va a requerir mucho tiempo. Miriam, algunos han mencionado, yo lo he conversado con Diego Arria, por ejemplo, la salida para Venezuela va a ser no convencional. La tesis es que Venezuela está además capturada por el narcotráfico, básicamente, y que con mafias de narcotráfico, ¿no?, de distintos países, incluso internacionales, están ahí metidas, que mueven mucho dinero en términos de tráfico de drogas, y además concentrando el poder militar. Lo que tienen en la realidad es una dictadura que por muchas elecciones que haga jamás va a decidir voluntariamente irse. Y que va a ir probablemente afianzando más su poder en el tiempo. Esa frase no convencional en realidad es una frase suave o diplomática para decir se requiere una salida de fuerza. Se me ocurre otro tipo de salida. ¿Cómo lo ves tú, digamos? En algún minuto María Corina Machado decía en televisión que ella confiaba todavía en las Fuerzas Armadas en Venezuela. Lo vi en CNN, que las Fuerzas Armadas sacaran el régimen y restablecieran democracia, en fin. Pero parece que están bastante cooptadas por un lado. Y después otros especulaban que ojalá Donald Trump, que amenazó con que se iba a meter, ojalá interviniera, que claramente parece no ser la mejor idea. Pero ¿cómo lo ves tú desde el punto de vista del análisis muy realista? ¿Sí? ¿Cuál crees que va a ser la salida de esto o crees que va a tener una salida? Bueno, primero, si me permites unos Sí, adelante, lo que tú quieras. Sí, en relación a el tema global de América Latina, yo difiero un poco. O sea, primero, 250 constituciones, la mayor parte de ellas en el siglo XIX, en el siglo XX, no es el fenómeno actual. Ha habido las constituciones nuevas del mundo andino, pero digamos que no es que nos seguimos en ese plan de estar haciendo constituciones a cada rato. Por otro lado, ese ánimo refundacional propio más bien de los países de los Andes se quedó ahí. No es que se expandió por el resto de la región y todo el mundo anda con el ánimo refundacional. Y finalmente, sí, las desigualdades son un problema estructural de la región.
ha habido avances significativos en el tema de la salida digamos, importantes sectores de la población de la pobreza. Sin embargo, no se ha modificado el tema de la desigualdad. En particular, Chile es un caso muy claro en esa materia, pero creo que sí ha habido avances en el tema institucional y uno puede caricaturizar un poco las cosas, decir me voy corriendo si gana no sé quién, me voy corriendo si gana no sé cuánto, pero tampoco es así. O sea, no es que, salvo el caso venezolano, sí, la elección fue una hecatombe, ¿no? Generó pues la hecatombe que estamos viviendo hoy en día, pero no, creo que no... creo que es digamos, entiendo que es un recurso pedagógico, pero hay casos, ¿eh? Pero yo diría que el panorama de América Latina creo que es menos volátil desde el punto de vista de pasar pues de un extremo a otro y se han generado unos mecanismos institucionales, desafortunadamente no en Venezuela y en otros países, pero con la región creo que es más sólida. Pero bueno, es parte del debate, ¿no? Y otra cosita, si me permiten, que una cosa que me gustaría preguntarle al amigo boliviano, o sea, me llama la atención, porque efectivamente el caso venezolano pareciera muy inspirador para el de Bolivia, pero cuando Chávez sometió a consideración el tema de la reelección indefinida, la alegó desde el punto de vista de los derechos del elector, no los derechos del candidato a ser elegido o postularse indefinidamente, sino el derecho que tiene el elector a votar por el candidato de su preferencia, ¿no? Y que estaba siendo cercenado porque había esa limitación, que es más populista y más, digamos, aparentemente democrático, en el sentido que no es su derecho personal, sino el de la población. Me gustaría saber, ¿por qué crees tú que no eligió esa argumentación? Porque podría ser más consona con el tema de las mayorías y el populismo, ¿no? Sí. Adelante, esa pregunta está... Pero si me permites lo de... Sí. Sí, que... Después porque se nos está acabando el tiempo, pero yo te iba a hacer la misma pregunta, decir que el Pacto San José de Costa Rica, consagrar el derecho humano a ser dictador, es algo que a mí nadie me lo había contado, sí, o a ser presidente eterno, digamos. No, es absolutamente sui generis lo que está ocurriendo, y que bien que no haya nadie del partido de Evo Morales aquí presente, porque si no le estaríamos dando una buena recomendación, ¿no? Que cambie el discurso y que empieza a hablar del derecho del elector, ¿no? Porque, bueno, hace muy poco fueron una delegación del gobierno nacional constituida por el ministro de Justicia, Héctor Arce Saconeta, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, y el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto González, a la OEA en Washington, D.C. Convocaron una reunión para poder explicar supuestamente por qué sería un derecho humano del presidente y todas las autoridades poder reelegirse de manera indefinida, ¿no? Digamos que los tabloides, las portadas de los diarios críticos, que son muy pocos los que quedan en Bolivia, al día siguiente dijeron derrota en la OEA, ¿no? Derrota del gobierno en la OEA. ¿Por qué? Porque se desbarató inmediatamente estas pretensiones y esta argumentación. Es decir, delegado por delegado les iban argumentando que no tiene pies ni cabeza lo que están queriendo argumentar, que no tiene ningún tipo de concepto sólido detrás, ¿no? Que el voto, efectivamente todos estaban enterados que el voto del 21 de febrero había sido la opción no la ganadora, y que básicamente el gobierno tiene que acatar la voluntad popular, la soberanía de los electores del pueblo boliviano, ¿no? Entonces, no sabría decirte por qué han tomado esa vía, ¿no? Pero te puedo decir que en un congreso del Movimiento al Socialismo en la ciudad de Montero hace unos 3 meses atrás, donde estaban representados buena parte de los movimientos sociales que conforman el Pacto de Unidad, que es los movimientos sociales que apoyan a Evo Morales, decidieron que iban a recurrir a 4 instancias o 4 vías, según ellos, legales y constitucionales, para poder rehabilitar a Evo Morales en su candidatura de cara a 2019, ¿no? Y iban a quemar cada una de las cartas hasta que alguna salga.
Esta es una. Posiblemente vayan a tener 2, 3 y si necesitan 4 o 5 más. Yo en una columna ya hace un año en el periódico Página 7 advertí de las 5 triquiñuelas que iban a tratar de lograr para conseguir desconocer el voto ciudadano del 21 de febrero, del cual yo estuve en una campaña muy activa por el no. Acerté en 4 de 5, ¿no? Entonces, como acerté eso, también yo creo que podría llegar a decir que no es la única vía que están barajando en este momento. Si no es una, es otra, ¿no? Lo último, la siguiente, es tratar de que a través de la recolección de firmas del 3% del padrón electoral, vale decir 300.000 firmas, lleven una acción popular al Tribunal Supremo Electoral, que es la instancia máxima del órgano electoral plurinacional, para que unilateralmente pongan el nombre de Evo Morales en la papeleta en 2019. El Tribunal Electoral también tiene elementos, no está absolutamente cooptado, pero tiene muchos elementos del movimiento del socialismo ahí adentro. Entonces yo creo que va a ser esa va a ser el nuevo truco si es que el Tribunal Constitucional Plurinacional decide por la presión social no acatar los designios del presidente Morales. Gracias, José Manuel. Nos quedan 15 minutos y tenemos que terminar la sesión, pero hay que dar espacio para preguntas del público. Les voy a pedir, por favor, que no sean comentarios o análisis muy largos, más bien preguntas dirigidas a los panelistas de modo tal que ellos las puedan contestar de la manera también más breve posible para que todos puedan tener su oportunidad. Vamos a partir, usted que levantó la mano primero, y después vamos a ir una a una porque si se suman es más difícil. Entonces. Ella, sí, ella. Gracias. Hola, soy Julieta de Ecuador. Leo mi pregunta para que no sea tan larga. En Ecuador hemos experimentado una serie de elecciones en las que el ejercicio en sí se ha convertido en una mera obligación, porque no es facultativo, por una serie de irregularidades en los procesos que han sido incontables para nosotros. ¿Qué hacer para consolidar nuestra democracia si el voto no es considerado por la sociedad el pilar para fortalecer nuestros sistemas? ¿Quién quisiera recoger esa pregunta? Yo creo que la facultad de responder algo así viene por parte de Mauricio o Miriam, sobre todo, me parece. Como ustedes prefieran, yo siempre prefiero ir contestando inmediato porque si no a veces se pierden las que se hicieron antes, pero lo vamos a hacer corto, así que… Bueno, pues no sé si entendí bien la pregunta, pero no pareciera que ese sea el ánimo en Ecuador. O sea, la gente ha ido a las elecciones, ha votado. El hecho que se detecten irregularidades y se denuncien, digamos, es importante, es la expresión de compromiso de la ciudadanía con la claridad del proceso electoral y con su transparencia, pero pareciera que en el Ecuador la gente va y vota, ¿no? Y en las últimas elecciones pues hubo una buena participación. Entiendo que el presidente Moreno está en el proceso de, además de convocar una consulta para eliminar, entre otras cosas, la reelección indefinida. Yo diría que un tema en Ecuador que yo lo veo en contraste con Venezuela es todavía la débil articulación de los factores de oposición. Es decir, si bien se presentaron como coalición en las últimas elecciones, era una coalición muy frágil, por relato de personas de Venezuela que fueron a asesorar, a apoyar, digamos, el nivel de sofisticación de manejo de temas electorales todavía es menor, de modo que ahí hay un campo muy grande para fortalecer en tu pregunta, pues, ¿cómo fortalecer la credibilidad en las elecciones? Primero, articular mejor pues, a los factores democráticos y segundo, incrementar el conocimiento, la experticia, el dominio del tema electoral e involucrar a la población en todo ese, digamos, su preocupación por preservar la vía electoral como la vía fundamental para tramitar las diferencias. Creo que Ecuador tiene un gran campo para eso. Mauricio, ¿tú quieres? Sí, porque en Chile sí tenemos un problema de ese tipo. La participación electoral ha ido cayendo muy fuertemente y hubo una reforma hace no mucho que hizo el voto voluntario y la inscripción automática, y en la última elección, que fueron las municipales, tuvimos menos del 40% de votación
En la segunda vuelta de la elección presidencial tuvimos un poquito más del 40%, es decir, la mayoría no votó, ni siquiera en la primera vuelta votó la mayoría. Y es un problema que realmente preocupa en Chile muchísimo. Se teme que pueda incluso agravarse las elecciones que vienen, no se sabe muy bien, depende. Y la verdad es que frente a ello están todos muy, yo diría, desconcertados. Algunos dicen hay que volver al voto obligatorio, porque lo que mantiene la votación alta en muchos países de América Latina es el voto obligatorio. Y la verdad es que hoy día en Chile tal vez tengamos que volver al voto obligatorio, lo cual es una lástima porque yo vivo en Suecia habitualmente, no tenemos voto voluntario, inscripción automática y tenemos un 80% de participación. O sea, no hay nada en sí mismo en el voto voluntario que implique que la gente deje de votar, sino que hay malos mecanismos de comunicación política, de participación, pero ahí tenemos un serio problema. Hay una pregunta atrás, allá, que le había levantado la mano, después aquí, después aquí. Sí, Por favor, que sean preguntas lo más breve posible y ojalá si pudieran dirigirlas a alguno de los... Bueno, no sé, en este caso si dirigirla porque creo que compete a la región, ¿no? Mi pregunta es para ofrecerle un título de un libro, ¿no? Es decir, ¿cómo terminan las democracias a través de las elecciones? Y me gustaría conectarlo con el título de este evento, ¿no? Que es Fortaleciendo la democracia en tiempos de incertidumbre, ¿no? Y porque Venezuela es un caso, Bolivia puede ser otro, Ecuador se intentó, pero puedo salir de la región e ir a Palestina con Hamas hace mucho tiempo, que fue también ese proceso, ¿no? Y por eso reitero, ¿cómo y qué hacer para que eso no pase, obviamente, ¿no? ¿Esa era una recomendación para que alguno de acá escriba el libro? Es una tesis, da para tesis de doctorado eso. Pero muy interesante. Yo creo que la democracia finalmente no tiene ninguna protección contra una gran mayoría de ciudadanos que decidiera cualquier cosa prácticamente. Hay quórums a veces, se pone para tal ley o para la Constitución, pero finalmente si el 80% de los ciudadanos dice que hay que colgar al 20% restante, la democracia no tiene protección para eso. Y es un dilema, o sea, tenemos que luchar por la democracia liberal, no por la representativa, que es otra cosa nada que ver. Robespierre tenía democracia representativa y cortó muchas cabezas, ¿no? La liberal. La liberal, ¿qué significa? Que hay un reconocimiento del derecho de los individuos, de las minorías, o sea, que el sistema político existe para defender las libertades y no para otra cosa, que es el principio estadounidense finalmente. Es la famosa Declaración de Independencia, que el Estado existe para que la gente pueda buscar su felicidad como quiera. Pero esa es una lucha que damos dentro de la democracia y la hemos perdido reiteradamente. En estos regímenes populistas, etcétera, con larga historia en América Latina, hemos perdido esa pelea. Porque la gente ha buscado en un Salvador, en un Mesías o algo así, que resuelva los problemas y para eso hay que darle una especie de carta blanca. Y si la gran mayoría, como lamentablemente ocurrió en el caso de Venezuela, como ocurrió en casi todos estos líderes, o Perón, el primer Perón, digamos, han llegado con grandes mayorías, han derrotado a todos los demás partidos políticos, y cuando algo así pasa, la verdad es que la democracia se termina, no la democracia en general, porque este es un tipo de democracia, de una democracia totalitaria, autoritaria, pero la democracia liberal se termina a través de las elecciones, efectivamente, y contra eso solamente tenemos la defensa de decir qué es lo que puede ser o no puede ser una democracia que permita que la gente viva libremente. Muchas gracias. Son temas de discusiones muy interesantes, muy sofisticadas y muy profundas. Aquí hay una pregunta, después aquí. Buenas tardes. Es una pregunta que se divide en dos partes. Estamos en una era en la que la tecnología nos rodea para todo. Hay sistemas electorales que están valiéndose de la tecnología para poder hacer mucho más eficiente el proceso, pero sabemos casos como el de Smartmatic en Venezuela, cuya veracidad y cuya transparencia ha sido completamente vulnerada y revelada por esta empresa de análisis. ¿Qué podemos hacer entonces para poder facilitar los procesos electorales en el mundo? ¿Qué se puede hacer ustedes como expertos en el área? Y además, quería preguntarle esto puntualmente a Miriam.
En el caso de Venezuela, decías que la mejor forma de representar que la oposición es mayoría es contarse en estas elecciones que vienen el domingo. Pero ¿cómo contarnos a sabiendas de que luego de un proceso fraudulento del 30 de julio con la constituyente, esto pueda volver a suceder con las elecciones regionales? Gracias. ¿La quiere? Sí, bueno, el tema de tecnología, bueno, podemos abundar en muchos detalles, pero la tecnología efectivamente puede ayudar a hacer procesos electorales más sólidos, más transparentes, más confiables, como puede también contribuir a su degradación. Yo diría que el tema no es que la tecnología, sino quienes la manejan, ¿no? Sobre todo, cuál es la calidad, la consistencia, la transparencia, la solidez, el compromiso democrático de las autoridades electorales, de los partidos políticos, de la ciudadanía en el proceso electoral, que esos elementos pueden convertir a la tecnología en aliado o en enemigo de la transparencia. Podemos conversar con más detalle el tema de Smartmatic y todo lo demás, pero desde mi punto de vista, los procesos electorales en Venezuela, el componente automatizado del proceso electoral es sumamente sólido y es confiable. Eso sí lo he estudiado bastante a fondo. Yo fui vicepresidente del CNE cuando se introdujeron por primera vez, en ese caso eran lectoras ópticas, había todo el debate, digamos, automatizó el proceso y sinceramente, como digo, puede ser un aliado muy importante a la transparencia, solidez, confiabilidad del proceso, pero depende de las autoridades electorales, por supuesto, y del conjunto de los actores del sistema, y bueno, es complejo. También podemos entrar en el tema de cómo, si lo que viene el domingo, cómo sabremos cuántos somos. No tenemos garantía, obviamente. Sabemos que estamos, el CNE es, como lo dicen en Venezuela, el ministerio de las elecciones, es decir, es una extensión del Poder Ejecutivo. Sabemos que las autoridades, de las cinco autoridades, 4 están totalmente al servicio del Consejo Nacional Electoral, que han generado sistemáticamente condiciones que lo favorecen hasta el último proceso. A mi juicio, el tema del supuesto fraude electrónico era, a mi juicio, fantasía. La realidad era que ganaba el que ganaba, perdía el que ganaba. El proceso de la constituyente fue distinto, pero el proceso de la constituyente fue el oficialismo solo, eran ellos. Eso fue un proceso interno, en realidad, un proceso interno del oficialismo que tramitó sus propias diferencias y sus propias tensiones en ese proceso. Nadie sabe cómo se adjudicaron esos constituyentes, tiene que ver más bien con la dinámica interna, por qué unos ganaron y otros perdieron, nadie sabe, no están publicados esos resultados. Esto es un proceso muy distinto, es un proceso competitivo, donde hay testigos en la mesa, donde los partidos políticos están interesados, donde la población no oficialista está interesada y va a participar. Las últimas cifras, las últimas estimaciones de posible participación están alrededor del 70%. Es decir, es un proceso muy diferente, donde habrá muchos mecanismos para detectar y saber cuánta gente votó. El aparato electoral de la oposición es muy sólido y lo ha demostrado en todas las elecciones anteriores, con capacidad de movilización, de colocar testigos en la mesa, de hacer quick counts, de hacer exit polls. Hay maneras de saber. O sea, esto no es enfrentarse a un vacío, ni es una situación en la que la oposición no tenga experiencia previa. La oposición ha participado en 18 procesos electorales en los últimos 18 años y en cada proceso con una capacidad técnica y capacidad de movilización superior a la anterior. Así, yo sí confío en la capacidad que tiene la oposición de movilizar, de contar, de detectar fraude y de contener los fraudes. Muchas gracias. Antes de pasar, teníamos una pregunta aquí, pero tú querías hacer un comentario. Sí, adelante. En el caso de la tecnología, yo creo, tú me preguntabas algo ahorita precisamente que puede hacerse, ¿no? Yo creo que en Cuba hay un fenómeno ahora con esta pequeña apertura hacia el Internet y se está utilizando realmente las nuevas tecnologías como una alternativa muy veraz. Ya la gente está leyendo más lo que ocurre en las redes que lo que te indica, por supuesto, los órganos y los medios oficiales, y es una alternativa creíble y la gente está acercándose a ella.
es bastante transparente, son medios alternativos que están surgiendo sobre todo con periodistas jóvenes y que están dando una visión de otro país mucho más real, mucho más cercana. Y yo creo que la oposición tiene que utilizarla, está utilizando, tiene que utilizarla aún más para lograr ese cambio que todos queremos para Cuba. Aquí había una pregunta, acá adelante. Yo soy el embajador de Chile en la República Checa. Y aquí se han deslizado, cuando se analizó el caso de chileno, algunas afirmaciones que no corresponden ciertamente a la realidad. En primer lugar, no se puede proclamar presidente cuando todavía no ha habido una elección, cuando todavía no se ha contado un solo voto, cuando tenemos 2 instancias electorales de por medio, cuando la suma de los 5 candidatos de izquierda iguala o supera a la del candidato que mencionó el señor Rojas. Para ser objetivo, el panorama electoral de Chile es incierto. Yo respeto totalmente que una persona pueda tener una afinidad o un deseo respecto de un determinado presidente. Pero si queremos ilustrar a la audiencia respecto de cuál es la real situación de Chile, hoy día nadie puede cantar victoria por cuanto hay 2 elecciones de por medio. Y en segundo lugar, se ha deslizado una afirmación que afecta a la Presidenta de la República. La Presidenta de la República no es una persona que esté enjuiciada, imputada, acusada de corrupción. No como ocurre en otros países. La Presidenta de la República en Chile es una persona honesta, que vive en su propia casa, y no porque un hijo haya cometido errores que están siendo juzgados por la justicia y respecto de los cuales todavía no se dicta sentencia, se pueda dejar o insinuar de que eso afecta a la Presidenta de la República. Como embajador de Chile y como su representante, eso no puedo dejarlo pasar, señor Rojas. Absolutamente. Bueno, la gracia del Fórum 2000 es que está en estas instancias para aclarar. Yo entiendo al embajador que cumpla su función, no me cabe duda. Primera cosa, el embajador dice que yo no me he atenido a la verdad. No hay ninguna encuesta que no diga que en la segunda vuelta no gana Sebastián Piñera, y por mucho, ninguna. Si usted conoce alguna, me gustaría que lo dijera, porque sería muy interesante y novedoso para Chile, por supuesto, que usted conoce una encuesta que nadie en Chile conoce. Así que le agradecería eso. ¿Quién no se atiene a la verdad? Ella es otra cosa. Pero usted, las encuestas que usa, no las conoce nadie. Segunda cosa, usted sabe muy bien que la nuera de la presidenta y el hijo de la presidenta están en serios problemas con la justicia. Yo no he dicho, y dije, no personalmente la presidenta, lo que afectó su imagen pública es lo que pasó con el hijo, con la nuera. Eso es lo que dije. No confunda lo que digo. Aténgase a las palabras que han sido dichas. O sea, hay que atenerse a la verdad de lo dicho y no inventar cosas para salir a defender a la presidenta. Me parece muy bien que usted cumpla su función, señor embajador, pero aténgase a lo que yo he dicho y a las encuestas que existen en Chile. Y me gustaría que usted me dijera cuál es la encuesta que usted conoce que no da como ganador en la segunda vuelta a Sebastián Piñera. No hay ninguna encuesta en Chile hoy día ¿Sí? que hable de ganador en la segunda vuelta, señor Rojas. O sea, usted no conoce las encuestas de Chile. No, si las conozco muy bien. No. Bueno, yo voy a interceder como moderador. Sí, soy moderador, pero por eso tengo que volver a las otras preguntas para que esto no se convierta. Entonces vamos a seguir con las preguntas. A ver, ¿quién estaba antes? Ya perdí el orden. Tú estabas, sí, adelante. ¿Le pueden pasar? Sí. Gracias, Axel. Comentario y breve pregunta. Hay algo que en el análisis que está ocurriendo acá, que creo que puede influir en torno a por qué hay un comportamiento en América Latina en cuanto a que algunos países están saliendo de los gobiernos de izquierda y están transitando hacia el otro espectro. Y es que parece ser que el propósito de estos proyectos políticos
que apuntan hacia el bienestar, pues ya definitivamente no han dejado un buen sabor en la población y deciden ir hacia otros proyectos políticos que apuntan hacia la libertad. Y quizás por eso la historia de los Estados Unidos es diferente a la de América Latina. En este sentido es importante entonces plantear el problema ideológico, que es un problema que está influyendo en los procesos electorales de la América Latina. Y en el caso venezolano especialmente, y quiero hacer una pregunta a José Manuel para Bolivia, lejos de los análisis que hay de las élites en función de que hay un deseo electoral importante, de que se cree que el sistema electoral es confiable, de que se cree que definitivamente en manos de este CNE pudiera haber algún resultado positivo que facilite los mecanismos de salida de Nicolás Maduro, hay un proceso de desobediencia civil encabezado por una fuerza política que se llama Resistencia. Y esta resistencia plantea el desconocimiento de los actores de las instituciones políticas, de la narcodictadura, porque es una narcodictadura. Entonces hay que partir del hecho de que esta gente no se quiere ir del poder y por eso planteamos la idea de que no salga con votos. En Bolivia ocurre igual con el tema de que, con este tema de las reelecciones y la reelección indefinida, hay ese planteamiento también o se está estudiando esa idea de que verdaderamente Evo Morales no sale con votos. Gracias, Roderick. De hecho, el día de ayer salió el primer diputado de la oposición por PDC, por el partido de Tuto Quiroga, Horacio Pope, a decir en público, y ha sido el primer representante de la Cámara Baja que lo ha dicho claramente, que Bolivia no va a tener una salida convencional, no va a tener una salida convencional, ¿no? Vale decir que se debería empezar a plantear o a conversar sobre una presión social mucho más fuerte para la salida de Morales, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien evidentemente procesos electorales así muy fraudulentos en Bolivia no se han dado, a pesar de que, bueno, yo tengo datos contundentes de que los 2/3 de esta Cámara de Diputados, de esta gestión de diputados en Bolivia, no tiene de manera limpia los 2/3, sino que se ha cometido varias irregularidades para que tengan los 2/3. De todas maneras, dejan pasar las misiones electorales más regularmente de lo que dejan pasar, por ejemplo, en Venezuela, ¿no? O sea, hay misiones electorales de la Unión Europea, hay misiones electorales de UNASUR, hay misiones electorales de la OEA, etcétera, etcétera. Ahora, yo creo que el momento definitivo para empezar a conversar sobre una salida eventual, convencional, no convencional, por una vía electoral, por la presión social, etcétera, va a ser de aquí a 45 días, ¿no? Va a ser de aquí a 45 días cuando el Tribunal Constitucional Plurinacional decida estar del lado de la democracia, estar del lado de los derechos ciudadanos, de la voluntad popular, o decida de una vez desenmascararse y decir, vale, sí, yo soy del MAS, yo soy del partido de Morales, ¿no? En ese sentido, la conversación yo creo que va a virar en torno a qué decida finalmente el Tribunal Constitucional Plurinacional, qué sentencie en cuanto a esta pregunta que le ha hecho Morales sobre su reelección, si está en el camino de la Constitución y de la legalidad o está en el camino de la anticonstitucionalidad y la ilegalidad y simplemente siendo unos esbirros del autoritarismo de Morales, ¿no? Muchas gracias. Estamos en la hora, pero vamos a hacer una última muy breve. Por favor, tú tenías muy breve y también la respuesta que sea breve y cerramos este interesante panel. Rafael Rincón de Chile, Fundación para el Progreso. Miren, una pregunta muy corta. El principio de no injerencia en los asuntos de otros países, en los asuntos internos de otros países, ha sido utilizado muchas veces por regímenes dictatoriales para protegerse detrás de él y además por otros para evadir eventualmente responsabilidades. ¿Cómo ves tú ese punto? ¿Cuáles son los límites de ese concepto y cuáles son las consideraciones que hay que tomar o las acciones que hay que tomar para que no puedas o no deba ser utilizado ese concepto con estas dos consecuencias? Muy breve respuesta.
Bueno, tú mismo lo has dicho, eso se ha sido utilizado sistemáticamente por gobiernos tipo como el venezolano, el cubano, otros, para protegerse de el escrutinio internacional, que además que está consagrado en todos los tratados y constitucionalmente en el caso venezolano. Ha sido utilizado a pesar de que está consagrado internamente y a pesar de que en el caso del gobierno venezolano es totalmente impúdica su relación y la permisividad en términos de injerencia de Cuba, de China, de Rusia, de Irán, de cualquiera, digamos, que lo favorezca. Digamos, es la dinámica política la que ha ido marcando un giro ahí. Es decir, ese argumento parecía tener peso en la OEA de antes, en la OEA de compatriotas de ustedes previo y en otras OEAs, pero al haber cambiado la correlación de fuerzas en la región también, es decir, la región se ha sentido muchísimo más involucrada, el secretario general se ha sentido, él ha tomado la iniciativa de volver a lo que es el mandato de la OEA. El mandato de la OEA es la preservación de la democracia en la región, y para eso hay la Carta Interamericana Democrática, que es la constitución de la región, donde se establece que la democracia representativa es un derecho de los latinoamericanos, de modo que hay una combinación, pues, una combinación primero, hay un principio establecido en la región y compartido, por lo menos de jure, pues, o sea, o formalmente por todos los países signatarios de esa Carta Democrática. Hay la voluntad de los distintos gobiernos que en correlaciones de fuerzas cambiantes, donde hay un mayor compromiso por la democracia y por la preservación de la democracia en Venezuela, y hay por otro lado, digamos, la voluntad de los actores democráticos dentro de Venezuela de generar esa, digamos, esa vinculación y esa, digamos, coalición con los actores democráticos internacionales. Ahora, es un debate, digamos, cuáles son los límites de digamos, la autonomía de los estados versus la capacidad, vocación y decisión de las organizaciones, de los organismos multilaterales para incidir sobre los estados. Es una tensión, pero que yo diría que se resuelve, por un lado, en el plano jurídico, en el plano dogmático, digamos, de los textos, en el plano institucional, digamos, las reglas existentes, y en el plano propiamente político de los actores que puedan o no impulsar esa, o manejar esa tensión de la manera más constructiva, pero no es un tema fácil. Y por último, para ir finalizando, breves conclusiones que voy a esbozar aquí de lo que se ha dicho en este panel. En el caso de Bolivia, Evo Morales va a pelear con todo por quedarse en el poder. No tiene un espíritu en ese sentido democrático y tampoco muy ingenioso con lo del Pacto de San José, que tiene el derecho humano a perpetuarse en el poder. Es una cosa bien increíble, pero es así. América Latina es el continente del realismo mágico, a veces lo vemos en política. En el caso venezolano es complicadísimo, estamos viendo que hay elecciones pronto, son decisivas, por lo que nos decía Miriam. Vamos a ver cómo se sigue articulando la oposición, hay también opiniones muy divergentes ahí, y es un problema muy complejo también por la presencia del narco y porque ya es un régimen que ha ido socavando la institucionalidad liberal detrás de la democracia cada vez más, ¿no? Es una cosa que se ha puesto muy, muy complicada. En el caso que nos comentaba Mauricio, Argentina podría tener muy buenas noticias en el sentido de que se proyecte la obra de Macri y más allá incluso de su primer gobierno, que nos recordaba que ninguno no peronista ha terminado, es que es algo bien impactante tenerlo presente eso en la historia argentina, ¿no? Que no termina el gobierno, ¿no? Si no es peronista no termina el gobierno. Entonces Macri podría ser historia, francamente, es de esperar que sea el caso. En el caso de Chile hay elecciones y lo más probable es que gane el presidente Piñera. Él lo dice en las encuestas, en general es así. No es carrera corrida, puede ocurrir otro resultado ciertamente y sin embargo, si hay cambio de gobierno va a haber un cambio también de dirección por donde viene el país, que es lógico porque es una coalición distinta a la que va a gobernar. Y en el caso cubano, bueno, la verdad es que estamos todos rezando de que se produzca algún milagro, ¿verdad? Que en algún minuto entre
esta cosa que se llama democracia tan desconocida para los que, ¿no es cierto?, sostienen la dictadura ahí hace décadas, y que si sigue así, no hay algo importante que pase a nivel de comunidad internacional, a nivel de organización de la misma oposición dentro de la isla, a nivel de terminar ojalá con el embargo, como nos decías tú, y otras cosas, tecnologías, en fin, podemos tener lamentablemente para mucho rato una dictadura. Estas no son palabras muy alegres para terminar, pero hay siempre que tener fe en el ser humano y en la capacidad de abrazar la libertad y de salir de los periodos de oscuridad. Con eso yo les pido un gran aplauso para nuestro panel. Muchas gracias.